Esto es Artios, equipando obreros para la misión de Dios. Bienvenidos a una nueva edición de su ministerio Artios, donde nuestro propósito es multiplicar obreros para la misión de Dios. Yo soy su anfitrión, Mauricio Acuña, y este es ya el octavo video acerca de exégesis que hemos grabado. Hemos estado enfatizando el tema de la exégesis, el primer paso de un proceso de tres para una correcta interpretación de la palabra de Dios. Nuestro énfasis aquí en Artios en cuanto a la correcta interpretación de la Biblia obedece a una convicción ministerial fundamental que nos mueve, que nos guía, y es la siguiente: toda la palabra de Dios apunta a Cristo y nosotros debemos conocer a Cristo mediante su palabra. Habiendo hablado en los videos inmediatamente anteriores en cuanto al análisis narrativo como una herramienta adecuada para el estudio del género literario, narrativo o histórico, vamos a saltar en esta ocasión a hablar un poquito en cuanto al género profético. Los demás géneros, el legal, el genealógico, el poético, los vamos a estar tratando en videos posteriores, pero en esta ocasión quiero hablar del género profético para aprovechar el hecho de que he venido estudiando el libro del profeta Amós, así que tengo fresco el tema de cómo estudiar a los libros proféticos. En el caso del profeta Amós, un libro profético de los llamados profetas menores, pero espero que los principios que vamos a aplicar en esta ocasión al estudio del libro profético de Amós puedan ayudarnos a estudiar adecuadamente cualquier libro que se encuentre dentro del género profético. Vamos a estar hablando específicamente de tres aspectos principales que debemos considerar cuando estudiamos los libros proféticos y, como dije anteriormente, los vamos a aplicar al estudio del libro del profeta Amós. Los tres aspectos principales a considerar son: primero, el contexto histórico original del libro profético que estamos estudiando; segundo, el contenido del libro profético; y tercero, la contemporaneidad del mensaje del libro profético, lo que tiene que ver con la aplicación, nuestra apropiación actual del mensaje del profeta que estamos estudiando: el contexto histórico original, el contenido del libro y lo que hemos llamado la contemporaneidad del mensaje. Cada uno de estos tres aspectos principales tiene algunos subpuntos que vamos a estar tratando en el caso del libro del profeta Amós. Muy bien, comencemos hablando en cuanto al contexto histórico original de los libros proféticos aplicado al libro de Amós. Hay tres elementos principales en este punto mayor. Primero vamos a hablar de la naturaleza de la profecía; segundo, de la ubicación histórica de la profecía; y tercero, de datos autobiográficos del profeta. En cuanto a la naturaleza de la profecía, necesitamos entender que profecía no es sinónimo de predicción. Mucha gente piensa que cualquier palabra profética es una predicción en cuanto al futuro. Si bien es cierto, la predicción es parte constitutiva de la profecía, no es ni el punto principal ni lo único que constituye la profecía. Podríamos decir que en términos generales la profecía es sobre todo un mensaje contemporáneo que el profeta tiene para el pueblo de Dios en una ubicación histórica, en un momento y en un contexto particular. Generalmente ese mensaje contemporáneo, esa palabra de Dios para su pueblo en ese momento particular, tiene cuatro componentes. Primero, un señalamiento del pecado, que en el caso del libro de Amós abarca todo el libro, los 9 capítulos. Segundo, una reprensión o un llamado al arrepentimiento, que en el caso del libro de Amós incluye los capítulos 4 y 5. Tercero, ahora sí, una predicción de juicio en caso de que el pueblo no atienda al llamado al arrepentimiento. Y finalmente, casi todos los libros proféticos van a terminar con una esperanza de salvación, que en el caso del libro del profeta Amós es el último pasaje, capítulo 9, versículos 11 al 15. Entonces, la predicción sí es parte del mensaje del profeta, pero no es lo único y diríamos ni siquiera lo más importante del mensaje profético, porque hay ese señalamiento del pecado, ese llamado al arrepentimiento, y entonces si el pueblo no atiende, ahora sí una predicción de juicio, pero generalmente estos libros terminan con una esperanza de salvación. La predicción a futuro se encuentra en la profecía,
pero no es el componente único ni el principal. En cuanto a la ubicación histórica del libro profético que estamos estudiando, tenemos la ventaja de que muchas veces los libros proféticos mismos nos ubican en el contexto histórico al que se dirigen. Es el caso del libro del profeta Amós, que abre de la siguiente manera. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. En este caso es tan específica la ubicación cronológica que nos dice que fue 2 años antes de un terremoto que seguramente fue un evento muy impactante que podía ser recordado años después, pero que lamentablemente no podemos fechar de manera exacta. Pero lo que sí podemos hacer es ir a los libros de Reyes y de Crónicas para estudiar un poco mejor la situación del reinado de Usías en Judá y de Jeroboam II en Israel. En este contexto, el pueblo de Dios está dividido en dos. Israel al norte y Judá al sur. En Judá reina este hombre Usías y en el norte, en el reino de Israel, Jeroboam II, hijo de Joás. Si queremos saber más en cuanto a los reinados de estos reyes, repito, simplemente tenemos que ir a los libros de Reyes y de Crónicas. Y debemos hacer eso, ver en todo libro profético qué datos nos ayudan a ubicar la profecía en su contexto histórico original. Por poner un ejemplo, en el caso del libro del profeta Amós, capítulo 6, versículo 14, donde Dios está precisamente dando una palabra de juicio, dice lo siguiente: pues de cierto, casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre ustedes a una nación que los oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Arabá. Esa palabra de juicio alude directamente a Segundo de Reyes 14:25, que nos indica que Jeroboam II había extendido las fronteras del reino de Israel hasta Amad al norte y el arroyo del Arabá al sur. ¿Qué está diciendo Dios? Va a venir una nación que los va a oprimir en toda la extensión de su territorio. Y si queremos entender correctamente toda palabra profética, debemos ubicarla en su contexto histórico, ver los datos que el libro presenta para poder hacer esto. Por ejemplo, algunos piensan que el libro profético de Amós solo se dirigió al reino del norte, al reino de Israel. Sin embargo, cuando vemos Amós capítulo 2, versículo 4 al 6, Amós capítulo 3, versículos 1 y 2 y Amós capítulo 6, versículo 1, nos damos cuenta que no, que la profecía fue dirigida a toda la nación, a ambos reinos, tanto el norte como al sur. Y así, cada vez que el libro hable de Israel o la casa de Israel, para referirse al pueblo de Dios, entendemos que se trata de toda la nación y no únicamente del reino del norte. ¿Qué estamos haciendo acá? Ubicando la palabra profética en su ubicación histórica original. El tercer aspecto tiene que ver con la observación de los datos autobiográficos que el libro puede contener. A veces los profetas hablan de sí mismos en su libro profético y en el caso de Amós así es. Capítulo 1, versículo 1, donde él se presenta como uno de los pastores de Tecoa, y más adelante, capítulo 7, versículos 14 y 15, uno de los pasajes más famosos del libro de Amós, cuando él se confronta con el sacerdote Amasías, y Amasías le dice: profeta, vuélvete a Judá, vete allá si quieres profetizar. Y Amós le dice esas famosas palabras: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Cuando observamos este tipo de datos autobiográficos, a veces es más fácil entender el contenido de la profecía. Por ejemplo, cuando entendemos que Amós era un hombre del campo y era un hombre que trabajaba relacionado con esto de el pastoreo de ganado, nos ayuda a entender más pasajes como capítulo 1, versículo 2, capítulo 3,
versículo 8, capítulo 6, versículo 14, pasajes que utilizan imágenes relacionadas con el pastoreo y todo esto que Amós vivió, experimentó como parte de su profesión. Entonces, los datos autobiográficos nos ayudan a entender mejor el contenido del libro. Repito, en el caso de Amós, al entender que era un pastor de ovejas, nos ayuda a entender mejor capítulo 1, verso 2, capítulo 3, verso 12 y capítulo 6, verso 4. Y estos tres componentes son los que tienen que ver con el contexto histórico original del libro de Amós. El segundo componente mayor tiene que ver con el contenido del libro profético mismo. Y en este caso hay tres subpuntos que debemos tomar en cuenta. Primero vamos a hablar de la estructura del libro profético, segundo de los temas principales del libro profético y tercero de la teología del libro profético que estamos estudiando. Es importante tratar de captar la estructura, el orden que el autor profético siguió para elaborar los temas de su libro, porque él tiene una línea de pensamiento que va estructurando en un cierto orden. En el caso del libro de Amós es relativamente fácil captar la estructura del libro porque Amós divide su profecía en tres partes principales, cada una de las cuales comienza y termina con el mismo tema. Es el caso, por ejemplo, de capítulo 1, versículo 2 a capítulo 3, versículo 8, donde el tema es el león divino ruge. Hay varias imágenes ahí de Dios como un león que ruge, tanto al inicio como al final de esa sección. La segunda parte de la estructura de Amós va desde el capítulo 3, versículo 9, hasta el final del capítulo 6, y en este caso las imágenes del león divino ya no presentan a Dios rugiendo, sino ahora atacando. El león divino ataca, pasó de rugir a atacar. Y los últimos tres capítulos del libro, capítulos 7 al 9, ya no presentan la figura del león, pero sí nos muestran al Señor que juzga y salva. Y repito, en el caso de Amós es relativamente fácil porque cada una de estas secciones principales del libro comienza y termina con el mismo tema. Sin embargo, debemos tener la convicción de que cada libro profético tiene una estructura y es nuestro deber tratar de captar la manera en que el autor desarrolla su línea de pensamiento, lo cual nos va a permitir entender mejor el libro entero. Obviamente en libros muy grandes como Isaías, Jeremías, Ezequiel es una tarea más complicada y de ahí la importancia de usar ayudas externas que más adelante vamos a mencionar. El segundo componente del contenido del libro tiene que ver con los temas principales. Es muy importante cuando estudiamos un libro profético tratar de captar los asuntos más importantes que el profeta está tratando. En el caso de Amós, entre varios otros, quiero mencionar cuatro temas principales. Primero, la relación exclusiva entre Dios y su pueblo, capítulos 2 y 3. Es un tema fundamental en esa parte del libro. Segundo, la edificación de un estilo de vida, ya sea justo o injusto, capítulo 3, versículo 9, hasta el final del capítulo 6. Amós es famoso por ser el profeta de la justicia y enfatiza mucho este aspecto de la edificación de un estilo de vida, ya sea justo o injusto. El tercer tema importante que quiero mencionar es el del juicio discriminatorio de Dios, capítulos 7 al 9. Dios va a juzgar, pero va a hacer una distinción en medio de su pueblo, va a poner una plomada en medio de su pueblo, dice el capítulo 7, va a zarandear su pueblo, dice el capítulo 9, para discriminar entre los justos y los injustos. El juicio de Dios es discriminatorio, Dios hace una diferencia. Y el cuarto tema principal que quiero mencionar es el de la restauración final del pueblo de Dios, con el cual termina el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 al 15. Cuando leemos un libro profético, vale la pena que tengamos en mente cuáles son sus temas principales. Y el tercer aspecto del contenido tiene que ver con la teología. El libro profético nos transmite una idea o varias ideas acerca de Dios que necesitamos captar. Queremos adquirir una perspectiva profética, un mayor y mejor conocimiento del Dios que el profeta está describiendo. En el caso de Amós, entre muchas otras,
ideas teológicas importantes, hay dos ideas paralelas que el libro enfatiza. Primero, Dios actúa conforme a su nombre. El nombre de Dios es muy importante desde el capítulo 2 hasta el capítulo 9 del libro de Amós. A veces Dios incluso jura por su nombre, por su santidad. El nombre de Dios es su naturaleza, su esencia, el ser mismo de Dios resumido en una palabra, y Amós enfatiza que Dios siempre actúa conforme a su nombre. Y la idea paralela que va con esta es que nuestra experiencia de Dios depende de nuestra respuesta a Él. Y eso enfatiza sobre todo la mitad del libro, capítulos 4 al 6, en una frase muy famosa y muy importante. En capítulo 4, verso 13, Dios invita a su pueblo a prepararse para encontrarse con Él. En el capítulo 5, Dios le dice, búsquenme y vivirán. El pueblo de Dios va a experimentar a Dios, ya sea en salvación o en juicio, dependiendo de la respuesta que le den a Dios. Ese Dios que actúa conforme a su nombre es experimentado por su pueblo de acuerdo a la respuesta que el pueblo le da a Dios. Necesitamos tratar de entender la teología, los conceptos de Dios que cada libro profético nos transmite. Ahora, el tercer aspecto principal del estudio de los libros proféticos tiene que ver con la contemporaneidad del mensaje. Vamos a tratar de traer a nuestro propio tiempo, a nuestra propia situación, el mensaje del libro profético. Y aquí hay 4 subpuntos que necesitamos considerar. Primero, la utilización de ese libro profético en el Nuevo Testamento. Segundo, la conexión con Cristo del mensaje del profeta. Tercero, el uso de ayudas externas. Y por último, nuestra propia ubicación actual y las semejanzas con el libro profético. Es importante cuando estudiamos cualquier libro profético del Antiguo Testamento ver los usos que el Nuevo Testamento hace de ese libro. En el caso del libro de Amós hay únicamente 2 referencias en el Nuevo Testamento al mensaje de Amós. En Hechos capítulo 7, versículos 42 y 43, Esteban resume toda la experiencia de Israel en el desierto, los 40 años de peregrinaje, usando Amós 5, 25 al 27, diciendo que fueron 40 años de idolatría. Y en Hechos 15, 16 al 18, Jacobo, en medio de ese famoso e importantísimo concilio de Jerusalén, donde se está decidiendo la base mediante la cual los gentiles van a ser aceptados dentro del pueblo de Dios, al final de la discusión, Jacobo se levanta y cita a Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12, el pasaje final del libro, el que habla de la restauración final del pueblo de Dios, para decir, eso se está cumpliendo hoy con el ingreso de los gentiles a la iglesia. Interesantemente, las 2 veces que el libro de Amós se utiliza en el Nuevo Testamento es en el libro de los Hechos. Pero así vale la pena cualquier libro profético que estemos estudiando, ver cómo es utilizado en el Nuevo Testamento. En cuanto a el tema de la conexión con Cristo, sabemos y lo hemos enfatizado aquí en Artios, toda la palabra de Dios apunta a Jesucristo. Jesucristo es el tema de todo el mensaje de la palabra de Dios. Y necesitamos, por tanto, aprender a conectar el mensaje de los libros proféticos con la persona y obra de Cristo. Quiero hacerlo en este caso conectando el inicio y el final del libro de Amós con la persona de Cristo. Amós 1:2 dice, Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén. Los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Dios ruge, el león divino, indignado, sale de su cueva y ruge juicio contra toda la injusticia que hay en el mundo y en medio de su pueblo. Pero es importante desde donde él ruge, desde su morada, desde Sión, desde Jerusalén. Yo me atrevería a decir que el león divino ruge hoy desde la cruz, donde Jesucristo dio su vida para pagar por todas las injusticias del mundo. Pero ese león
que a la vez es un cordero inmolado, según el libro de Apocalipsis, ruge ahora, que Él pagó por nuestra justificación, pero que también demanda de nosotros justicia. El león que ruge en el libro de Amós es el mismo que rugió desde la cruz del Calvario, donde Él dio su vida para nuestra justificación y para que llevemos una vida de justicia. Podemos conectar también el final del libro de Amós con la persona y obra de Jesús, porque al final de su libro el profeta describe la restauración completa del pueblo de Dios en términos que nos permiten ver lo que va a pasar cuando Jesucristo establezca plenamente su reino en este mundo. No solo eso se está cumpliendo en el presente mediante la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, según Hechos 15, sino que esa restauración final va a ocurrir cuando el reino de nuestro Señor Jesucristo se establezca plenamente. El libro de Amós apunta a la cruz y apunta al reino futuro de nuestro Señor Jesucristo. Y cada libro profético, como toda la palabra de Dios, apunta a la persona y obra de Cristo, y una correcta interpretación requiere hacer esa conexión con Cristo. Hablemos también del uso de ayudas externas, comentarios, Biblias de estudio, diccionarios, enciclopedias, introducciones bíblicas. Son muy importantes en el estudio de los libros proféticos. En mi caso particular, tengo la gran ventaja de estar utilizando el comentario de J.A. Motier en cuanto al libro de Amós, que se llama El Día de León, el mensaje de justicia del profeta Amós. La utilización de ayudas externas es fundamental. Algunos de los datos que yo he mencionado en este estudio provienen precisamente de la utilización de este tipo de ayudas. Eso nos va a ayudar a traer el mensaje del profeta a nuestra situación actual. Y finalmente, en cuanto a nuestra ubicación contextual y las semejanzas de nuestra situación con el mensaje del libro profético, quisiera mostrar dos cosas. Primero, Amós capítulo 3, versículo 9 hasta capítulo 5, versículo 27 es una descripción de cómo el pueblo de Dios había edificado un estilo de vida materialista. Vale la pena que todos nosotros hoy como pueblo de Dios nos miremos en ese espejo y tratemos de discernir si nosotros también hemos caído en ese pecado terrible de cambiar nuestra identidad como pueblo de Dios por un estilo de vida materialista. Y el otro aspecto que quiero mencionar está en el capítulo 7, versículos 1 al 9, donde Dios se ha comprometido mediante dos visiones a no destruir completamente a su pueblo, pero sí en una tercera visión a poner una plomada en medio de su pueblo para hacer una separación entre aquellos que realmente pertenecen al pueblo de Dios y aquellos que no. Incluso en la época en que vivimos hoy, en tiempos de COVID, les vamos a llamar así, yo pienso que Dios está haciendo eso. Dios se compromete a no destruir enteramente su pueblo, pero Él está purificando. Él está poniendo una plomada en medio de su pueblo para purificarnos. Creo que es parte de lo que Dios está haciendo hoy. Y este es un ejemplo de cómo nuestra ubicación actual tiene semejanzas con el mensaje del libro profético. Estos son los tres aspectos principales a considerar en el estudio de cualquier libro profético. Aquí los aplicamos al profeta Amós, pero realmente pueden usarse en el estudio de cualquier libro profético: el contexto histórico original con sus subpuntos, el contenido del libro con sus subpuntos y la contemporaneidad del mensaje, que nos va a ayudar a adquirir esta perspectiva profética y entender el mensaje de Dios para nuestros propios tiempos. ¿Y por qué necesitamos hacer este esfuerzo? Por entender mejor los libros proféticos del Antiguo Testamento. Es debido a nuestra convicción ministerial de que toda la palabra de Dios apunta a Cristo
y nosotros debemos conocer a Cristo mediante su palabra. Esa es la convicción que nos mueve acá en el ministerio de Artios y que nos va a seguir moviendo a hablar de exégesis todo el tiempo que sea necesario. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.